¿Qué onda, Leo? Soy Alfredo. Estaba corriendo, haciendo mi recorrido, ¿sabes? Manteniendo ese trote ligero. Todo parecía normal, hasta que, en un momento dado, hermano, me di cuenta de que había otro corredor apareciendo detrás de mí. Parecía que me estaba siguiendo. Instintivamente, empecé a acelerar y, para mi incomodidad, él también aumentó el ritmo. Pronto empecé a escuchar los pasos acercándose. El sonido rítmico de las pisadas se hacía cada vez más cercano a mí. Hermano, aceleré aún más, tratando de alejarme. Pensé que podría ser un ladrón. La noche estaba fría, hermano, como unos 15 grados, y el miedo empezó a apoderarse de mí. Los pasos se acercaron a menos de 1 metro. El corazón se aceleró, me detuve y miré atrás, ¿verdad? Y no había nadie. El sonido se detuvo. Seguí el recorrido. Doblé la curva al final del trayecto y empecé el camino de regreso. Cuando pasé nuevamente por el mismo lugar, vi a un hombre corriendo, pero él estaba de espaldas regresando, ¿verdad? Como si estuviera rehaciendo el camino. Al detenerme, él preguntó: «Oye, amigo, ¿me dices la hora?» Miré el reloj y respondí: «Son las 21 horas, señor. ¿Sabe dónde queda la calle de las Flores?» Terminé perdiéndome. No tenía idea de dónde estaba esa calle. Me cuestionaron, así que aceleré el paso y me fui. La semana siguiente pasó lo mismo. El mismo señor apareció de nuevo detrás de mí, preguntando dónde quedaba esa calle, ¿verdad? Le pregunté cuánto tiempo llevaba ahí y no supo responder. Le pregunté qué había comido ese día, tampoco lo sabía. Hermano, ese tipo está loco, no hay otra explicación. Le sugerí que fuera hasta el final del recorrido, donde solía haber una patrulla policial para pedir ayuda. Fuimos juntos hasta allá, pero cuando empezó a hablar con los policías, nadie respondió. Yo estaba un poco más alejado, observando, y me di cuenta de que los policías ni siquiera lo veían. Era como si solo yo pudiera verlo. Me dio mucho miedo, hermano. Me di la vuelta y salí corriendo tan rápido como pude. Estaba dando todo de mí. Alcancé una velocidad altísima cuando, al mirar hacia un lado, veo al viejo emparejado conmigo, hermano. Él me acompañaba con una expresión sombría, mientras decía cosas que yo, que no podía entender bien, recé pidiéndole a Dios que me protegiera hasta llegar a casa. «Oye, muchacho, ¿por qué estás huyendo de mí? Yo solo quiero volver a mi casa. No puede ser. Tú no vives aquí, ¿verdad?» Caray, esos locos no saben nada hoy en día, caray. Cuando pasé por un puente, miré de nuevo y él ya había desaparecido. Desde entonces nunca corrí por ahí. ¿Y si me topo a ese viejo otra vez? Sin duda, ese tipo era un alma en pena, perdida en la noche buscando el camino de regreso a su casa, a la que probablemente nunca volverá. Hola, Leo, soy Ian y quiero contarte una historia que me pasó en la granja de mi tía. Éramos yo y mis primos Edson, Solce, Ingrid y mi hermano John. Todos estábamos ahí jugando cuando mi hermano agarró una muñeca vieja y la lanzó al monte. Solo por diversión, hermano. Pero cuando cayó la noche, empezamos a escuchar ruidos extraños que venían del monte. Parecían pasos, algo moviéndose. Nos asustamos. Salimos de la cama a ver qué era. Fingimos que nada pasó y volvimos a dormir. Mi primo Solce fue el primero en mirar por la ventana, y de repente vio algo afuera caminando, pero no era una persona, parecía ser algo más pequeño. ¿Sería la muñeca que fue arrojada al monte? Nos dio un montón de miedo y nos fuimos al cuarto, cerramos todo, nos quedamos ahí quietecitos, temblando de miedo, hasta que amaneció en la mañana. Decidimos ir al corral y, para nuestra sorpresa, ahí estaba la muñeca que mi hermano había tirado al monte. Cuando entramos, Edson, Solce y yo nos acercamos. Fue entonces cuando, de repente, la muñeca giró la cabeza, la muñeca se movió y tenía una sonrisa en la cara. En ese momento, nuestro corazón ya se nos salía por la boca. Netia gritó, llamándonos para comer, y por un segundo corrimos. Ella nos vio asustados, preguntó qué pasó, pero fingimos que no había pasado nada. Fuimos allá después de comer, hermano,
para ver qué había pasado con esa muñeca, si todavía estaba ahí, pero había desaparecido, ni rastro de la muñeca. Hermano. Hola Leo, soy Ana Clara, pero me dicen Clariña. Quiero que me dibujes con cabello morado, por favor. Esta historia ocurrió cuando tenía 5 años. Mi familia no creía en espíritus, ya que para ellos todo era invención. En Navidad, mi papá me regaló una muñeca de Ladybug, que era mi caricatura favorita en ese entonces, ¿verdad? Todo lo que yo hacía tenía que ser con la muñeca. Me bañaba y la muñeca estaba ahí. Iba a comer y la muñeca también estaba ahí. Hasta a la hora de dormir, me quedaba abrazado a la muñeca para poder dormir. Prácticamente estaba en todos lados donde yo estaba. Me encantaba esa muñeca. Mi mamá decía que me veía hablando con ella, pero pensaba que era normal, ¿verdad? Ya que yo hacía eso con todas mis muñecas. Pero había un detalle. Leo, cuando yo hablaba con las otras muñecas, yo hacía la voz de ellas. Pero cuando era con Lady, yo no hacía eso, solo seguía conversando con ella. Era como si yo escuchara y respondiera lo que ella decía. Era como si la muñeca estuviera hablando conmigo de algún tema y yo completara esa pregunta. Mi mamá se asustó al principio, pero creyó que yo estaba actuando, ¿verdad? En una noche cualquiera, mi mamá estaba cocinando la cena y de la nada yo aparecí para hablar con ella. Pero yo estaba llorando, con una expresión de asombro y tartamudeando al hablar. Mi mamá preguntó qué estaba pasando, ¿verdad? Pensó que me había lastimado o algo así. Entonces le respondí con puro desespero: «Mamá». La muñeca se movió. Ella me dijo que en la noche se va a levantar, va a agarrar un cuchillo en la cocina y va a acabar con todos en esta casa. Empezando por mis parientes y por último... Yo le hablé a mi mamá en un tono de desesperación. No había manera de que no me creyera. Ella cuidadosamente fue a mi cuarto, tomó a Lady y la llevó con una pastora de nuestra iglesia. La pastora hizo una oración poderosa y dijo que esa muñeca no estaba pura, que había algo en ese montón de plástico que no era de Dios. La muñeca estaba poseída por algún alma atormentada que buscaba derramar sangre inocente. Después de que nuestra autoridad religiosa la ungió, la cosa parecía estar limpia de nuevo. Mi madre decía que la muñeca se debatía. ¿Cómo puede pasar algo así? Ella la trajo de vuelta a nuestra casa e intentó dármela de nuevo, diciendo que todo estaba bien, pero yo no la acepté. Aún así, lo único que recordaba eran las frases macabras que me dijo. Después de que mi mamá contó eso, le pregunté qué había hecho con la muñeca, qué había pasado con ella. Ella dijo que la dejó dentro de una caja de madera en el garaje, así que fui a ver la muñeca de nuevo. Cuando la abrí, la muñeca se había derretido, ya estaba deformada. Mi mamá cree que fue por el calor que hacía en ese garaje, pero yo no sé, no. Gracias por leer mi historia. Leo, amo tu canal y te sigo desde hace tiempo. Hola Leo, ¿todo bien? Me llamo David, tengo 14 años. Hace 2 años tenía un muñeco del vaquero de Toy Story, ¿sabes? Había recibido ese muñeco de una amiga de mi mamá. Me gustaba mucho y jugué bastante con él durante mucho tiempo. Pero cuando crecí, terminé dejándolo de lado, porque ya no le veía la gracia, ¿verdad? Sin embargo, ese muñeco extraño seguía apareciendo en varios lugares de la casa. Muchas veces frente a mi cama, con una sonrisa aterradora. Incluso mi mamá se quejaba conmigo, porque pensaba que yo era quien lo estaba dejando por la casa. Juro que a veces vi ese muñeco con los ojos rojos parpadeando para mí, hasta que llegó un día en que ya no aguanté más y simplemente tiré ese muñeco en el barril de juguetes de mi casa y lo tapé. Así ya no me molestaría. Sin embargo, después de algunos días, mi papá se despertó repentinamente en la madrugada y vino hacia mí. Hermano, eran como las 3 y algo de la mañana y él estaba muy asustado, con los ojos bien abiertos. Me preguntó dónde estaba ese muñeco. Le avisé que estaba en el barril y él me contó que había soñado con él mismo. Preguntando por qué no lo habíamos llevado en un viaje que habíamos hecho, fue un viaje en el que casi tuvimos un accidente. Después de eso, fuimos al patio de mi casa y lo quemamos. Mi papá gritó: ¿Quieres viajar? Pues vete al infierno, desgraciado. Después de eso, nunca más nos pasó nada sobrenatural. Creo que el muñeco nos estaba saboteando y causando daño incluso a mi familia. Esa fue mi historia.
Si la leíste, muchas gracias, Leo, y hasta la próxima, Dios mío, mano. ¿No le preguntaron a la tía que les dio el regalo? A veces ella pudo haberlo comprado en un lugar raro, ¿no es así? Y no lo sabía. Caray, está pesado. Cuidado, amigos míos. Mi nombre es Graciane, y te voy a contar una historia escalofriante que me pasó. Después de ese día, no pude dormir sola hasta hoy. Eso pasó hace unos 4 años, cuando tenía 7, había cumplido años y recibido varios regalos geniales, muchas muñecas hermosas, pero hubo una en especial que me hizo más feliz porque decía varias frases. Decía que quería tomar agua, hablaba del cielo y de lo hermoso que era el azul, etc. Entonces empecé a dormir con ella a mi lado, porque me hacía sentir más tranquilo. Sentía que estaba protegido con mi amiguita, pero una noche pasó algo extraño. Ya llevaba un tiempo dormido y en la madrugada escuché una voz que me llamaba. Entonces me desperté pensando que sería mi mamá, pero ya era tarde. A esa hora, mi mamá y mi papá ya dormían profundamente. Entonces pensé que podría haber sido yo moviéndome y accidentalmente golpeando la barriga de la muñeca, activando su sistema de voz. Así que lo dejé pasar y volví a dormir. Después de eso, pude dormir tranquilo. La noche siguiente pasó lo mismo. Escuché una voz y, cuando miré, no había nadie en el cuarto. Sin embargo, cuando me di cuenta, vi que mi muñeca no estaba a mi lado. Estuve buscando y nada, hasta que decidí mirar debajo de la cama y ahí estaba, sentada. Graciane, ven a jugar conmigo. Me quedé helado y grité fuerte. Mis papás vinieron a ver qué había pasado. Les dije que la muñeca había dicho mi nombre con un tono muy extraño, y todo eso sin que yo siquiera le hubiera apretado la barriga. Ellos la agarraron y salieron del cuarto. Vaya, esa noche tardé mucho en dormirme después y recuerdo haberme despertado con un fuerte dolor de cabeza. Tuve muchas pesadillas y la noche fue horrible. Entonces, a la mañana siguiente, mis padres dijeron que se iban a deshacer de ella, porque pensaron que estaba defectuosa. Para decir esas cosas, ¿verdad? Me sentí ansioso, porque me sentía muy vulnerable estando en la misma casa que ella. Esa muñeca no era normal, y de un sentimiento bueno que tenía por ella, empecé a tener sentimientos malos. Yo solo quería estar lejos. Entonces, en otro momento, veo a mis padres de un lado a otro, entrando y saliendo de los cuartos, y yo pregunté, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Tiene algo que ver con la muñeca? Ellos se miraron un poco incómodos, sudando, y dijeron que sí, que la muñeca había desaparecido del armario donde la habían dejado. Ni mi mamá ni mi papá sabían el paradero de esa cosa. Tampoco recordaban quién había dado esa muñeca, porque al tomar la caja de regalo, no tenía ningún nombre de identificación. Mis papás, al final de cuentas, no sabían quién me había dado eso, y yo me quedé aún más asustado. Todas las noches me voy a dormir con mis papás, pensando que esa muñeca va a aparecer en la noche y va a venir tras de mí. Hola Leo, ¿cómo estás? Me llamo Ana y hoy vine a compartir una historia muy aterradora que me pasó a principios de este año. Era por la tarde, casi las 7 de la noche, yo estaba en mi cuarto, ¿verdad? Usando mi celular como de costumbre. Mi gato, Faisque, estaba acostado en una silla que tengo en mi cuarto, mientras que mi perra, Polly, estaba en mi cama tranquila, echándose una siestecita. Después de unas horas, mi mamá y mi tía entraron al cuarto y me preguntaron si quería ir a la iglesia con ellas. Les respondí que no, y lo aceptaron sin problema. Pasaron unas horas más específicamente como a las 9 de la noche. Yo estaba sentado, usando mi computadora, hasta que volteé a ver la puerta, y simplemente una sombra pasó corriendo. En ese momento, mi corazón se detuvo, pero entonces, de la nada, las pupilas de mi gato se dilataron muchísimo, y él corrió hacia donde apareció la sombra, empezó a saltar alrededor del lugar. En ese momento, mi corazón empezó a latir aún más fuerte. Mi perra se escondió debajo de la cama, mientras el gato se quedaba ahí, todo raro, erizado. Entonces, él me miró y se lanzó hacia mí. Por suerte, agarró la silla con las garras y empezó a morderla. Pude haber sido yo. Grité. Le mandé mensaje a mi mamá y ella me dijo que rezara. En ese mismo momento, de hecho,
Mi gato se soltó y saltó fuera de mi cuarto por la ventana. Cuando empecé a rezar y a decir el Salmo 91, mi perra salió de debajo de la cama y mi gato entró. Él se quedaba mirando al fondo de mi alma mientras yo oraba y luego simplemente volvió a la normalidad. Eso nunca volvió a pasar, pero estoy seguro de que mi gato todavía ve espíritus y que nunca más fue poseído. Tanto así que, después de eso, empezó a seguirme por los cuartos. Cuando voy al baño en la noche, él está ahí para protegerme. Se queda mirando todo el perímetro por mí, protegiéndome de cualquier cosa mala que aparezca. Gracias por leer. Dios te bendiga. Adiós. Hola Leo, soy Samuel. Estaba en la escuela muy feliz porque gané una bicicleta nueva. Todos venían a pedirme que les prestara para dar una vuelta en ella. Como no soy tonto, siempre decía, ¿aquí? ¿Estás loco? Que esos animales usen mi bicicleta, impecable, nananina, no negativo mi hermano, esto de aquí, solo yo lo manejo, esta belleza aquí va a ser tratada con respeto. Un día, como de costumbre, yo iba a la escuela, ¿no? Con mi bici hermosa, reluciente, cuando un chavo extraño apareció en medio del camino. Él traía ropa negra, tenía el rostro gris y los ojos completamente blancos. Y tenía una voz ronca. Él me preguntó, «Oye, ¿puedo andar en tu bicicleta solo un rato, amigo?» Le respondí que no, sin pensarlo 2 veces y seguí pedaleando. Nunca lo había visto. Seguro quería robarme la bici. Cuando volteé a ver, vi que él estaba parado, mirándome fijamente, con una sonrisa macabra, de esas que te ponen la piel de gallina. Más tarde, ya en casa, ¿verdad? Mientras dormía, me despertó un sonido extraño, hermano, como si alguien estuviera martillando metal. Me levanté asustado y cuando miré por la ventana, vi mi bicicleta en medio de la calle, toda destruida en pedazos. Y ahí, junto a ella, estaba el mismo chico extraño que encontré en la calle, riéndose de una manera escalofriante. Parpadeé y cuando volví a mirar, él ya había desaparecido. Desde entonces nunca volví a ver a ese delincuente. ¿Será que, si le hubiera prestado mi bici en ese momento, él se habría escapado con ella, o solo habría dado una vuelta y luego me la habría devuelto salvándola? Al final de cuentas, no lo sé, hermano, pero gracias por leer mi historia. Después de eso, tuve que ir a la escuela caminando. ¡Qué mala onda! Mi mamá pensó que no cuidé bien la bici y no me compró otra. Riendo de forma escalofriante, riendo de una manera escalofriante. Hola Leo, ¿cómo estás? He estado siguiendo tu canal y encuentro el contenido muy bueno. Tengo 16 años y me llamo María. Ahora te voy a contar una característica física mía que es un poco importante para esta historia. Resulta que tengo una cicatriz en el ojo. Eso pasó cuando tenía 5 años por mi tamaño. En ese entonces yo era mucho más bajo que el lavabo. Ese día, mi mamá estaba preparando la ensalada para el almuerzo y terminó tirando el cuchillo, que cayó en mi ojo. Eso me dejó ciego de ese ojo y con una cicatriz en el párpado. Hoy necesito usar un parche porque es una zona muy sensible. Bueno, ¿qué te voy a contar ahora? Me pasó el año pasado. Mi escuela es bastante grande, porque va desde el preescolar hasta el 3er año de preparatoria. Ahí hay un guardia que vive en la misma escuela. Más allá, al fondo del patio junto a su casa, está la alcantarilla de la escuela. Esa alcantarilla tiene una historia siniestra. Resulta que, hace como unos 78 años, un niño de 6 años terminó cayendo ahí dentro. Eran como 10 metros de altura, lo que fue suficiente para que muriera. En el momento, se rompió la columna, las piernas y los brazos, su cráneo se partió por la mitad y su rostro quedó totalmente desfigurado. Pero lo peor es que nunca lograron sacar su cuerpo de ahí. Ahora que ya te di la información necesaria, puedo contarte lo que me pasó. Siempre he sido reservado, por eso tengo pocos amigos. Siempre escuchaba esa historia en la escuela, pero no la creía mucho. Un día, decidí preguntarle al conserje cuál era el nombre de ese niño de la historia. Él dijo que sabía poco de la historia, pero que el nombre era Rafael. Él me dijo que no era bueno. Me dio mucha curiosidad esa historia, porque ahí, de noche, salen sonidos extraños y él los escucha cuando está ahí, dentro de su casa. Entonces,
Fui a la biblioteca para buscar ahí en el álbum antiguo de la gente. Fui directo al año en que posiblemente el chico había muerto. Vi ahí el nombre Rafael y su foto. No se podían ver los colores, pero tenía el cabello largo, los ojos aparentemente claros y una apariencia bonita. Lo que más me llamó la atención fue que él usaba un collar con un dije en forma de ala. Como soy muy curioso, volví a preguntarle al conserje si sabía algún otro detalle. Él dijo que solo sabía que el niño era rubio y que tenía la piel clara. Un día, estaba con algunos amigos jugando verdad o reto, y uno de ellos me retó a ir hasta la alcantarilla y mirar adentro, con la linterna del celular. Acepté, creo que fue la peor decisión de mi vida. Fui hasta allá. Me pareció extraño porque el conserje no apareció para detenerme. Tomé el celular, encendí la linterna, ya había quitado la tapa de la alcantarilla, estaba pesada y miré hacia abajo. Fue entonces cuando vi unas cosas extrañas. Parecía que eran huesos, estaban allá abajo, en el fondo, atrapados durante décadas. Me llevé un gran susto y di un paso hacia atrás. En ese momento, mi cicatriz empezó a arder. Esa sensación de ardor en la cicatriz solo ocurre cuando estoy en lugares como el cementerio o en funerales. Era como si mi ojo sintiera un ambiente pesado, una sensación parecida a estar en el infierno. Cuando volví a mirar hacia abajo, vi algo brillar. Era el collar que vi en la foto, no sé qué me pasó, pero sentí ganas de tomarlo. Eso era pura historia. Encontré una rama seca que estaba por ahí e hice la pesca del collar. Era ligero y frío, como si hubiera salido de un congelador. En cuanto me lo puse en el cuello, mi cicatriz ardió como nunca y me lo quité rápido. En las noches siguientes escuché pasos en el pasillo de mi casa, incluso cuando estaba sola. Las luces parpadeaban. A veces de reojo, veía el reflejo de un niño rubio pasando rápidamente por el espejo, aunque no hubiera nadie allí conmigo en casa. Y lo peor, en algunos sueños escuchaba una voz susurrando, «Devuélveme lo que es mío», siempre viniendo del lado del ojo de la cicatriz. Hubo un día en que desperté con el collar atorado en la manija de la puerta de mi cuarto, como si alguien hubiera intentado quitármelo durante la noche. Creo que al tomar ese collar, desperté el espíritu de Rafael y ahora él me está buscando para recuperar lo que era suyo. Entonces, a la mañana siguiente, el collar que había dejado en el armario, dentro de una cajita, había desaparecido. Ni mi mamá ni mi papá lo tomaron. Cuando llegué a la escuela, pasé por la alcantarilla, miré hacia abajo y ahí estaba, de vuelta a su origen. Hasta hoy me da escalofríos solo de recordar esa historia. Perdón por cualquier error de portugués, me pongo muy nervioso cuando cuento esta historia. Gracias, Leo, hasta la próxima. Hola, mi nombre es Luigi y tengo 13 años, pero esta historia ocurrió cuando yo ni siquiera había nacido. Le pasó a mis padres y a mi hermano mayor cuando él era un bebé. En el año 2000, nuestra familia siempre vivió en una hacienda y casi nunca había luz en esos lugares. Un día, los vecinos invitaron a mis padres a cenar en su casa. Entonces mi papá y el capataz de la hacienda fueron a caballo hasta allá, porque en ese tiempo no tenían carro. Mi papá fue en un caballo, el capataz en otro y mi mamá en otro, llevando a mi hermano mayor en brazos. Salieron de la casa al final de la tarde y llegaron allá al principio de la noche. Después de cenar y conversar un rato con los vecinos, partieron de regreso a casa. En ese momento, ya era tarde en la noche y solo la luz de la luna iluminaba el camino. Así que, mientras caminaban por el sendero, brillaba en un camino de tierra. De repente, vieron una luz a lo lejos que venía desde atrás de ellos. ¿Será que podría ser el faro de un coche? No, no era la luz de un coche ni de una moto, porque la luz venía del cielo muy rápido, como un meteoro. Esa luz, en un abrir y cerrar de ojos, estaba prácticamente encima de ellos y era fuerte y muy intensa. Mi papá le pidió a mi mamá correr con el caballo, pero este no lo hizo. Después de unos 10 minutos corriendo, hasta que por fin llegaron al corral de la hacienda y esa luz había desaparecido detrás de ellos. Hasta que mi papá preguntó, ¿dónde está el capataz? Solo su caballo vino caminando. Hasta hoy, mi familia no sabe qué pasó esa noche.
¿Qué era eso que los estaba persiguiendo? Mis padres creen que podrían haber sido aliens, que se llevaron al capataz en algún momento de esa carrera. Mi hermano ya ha visto muchos rumores de abducción que son idénticos a esta historia, así que podría haber sido el mismo caso. Gracias, Leo, por leer esta historia. Eso le pasó a mi familia. Hola, Leo, soy Raiza y tengo 20 años. Contaré una historia aterradora que me ocurrió el año pasado cuando vivía sola. Todo sucedió cuando me había mudado a otra casa. La renté y desde el principio fue extraño. La renta estaba muy barata comparado con lo que yo estaba pagando. El tamaño era bastante grande y estaba muy bien conservada. Tenía una barda en buen estado. Todo bien. Pero yo solo pensé en la suerte que tuve y por algunos meses todo estuvo tranquilo. Hasta que, un día, yo, haciendo una limpieza en la casa, encontré una especie de diario en la madera del techo. Parecía muy antiguo, ¿no? Las páginas estaban sucias y amarillas. En el cuaderno había números de préstamos, cheques, contabilidad y nombres de personas. No le di importancia y tiré el cuaderno a la basura y terminé la limpieza. Pero esa noche, no sé bien qué hora era, probablemente de madrugada, ¿verdad? Siento una mano pesada en mi espalda que me presionó contra la cama, impidiéndome levantarme. Apenas podía respirar y... escuché una voz en mi oído que decía, «Sal de mi casa, sal de aquí, sal». Era la voz de un hombre viejo que seguía presionándome contra la cama. Tuve tanto miedo que me desmayé. Al día siguiente, llamé al dueño de la casa y le conté todo lo que pasó. Él no parecía sorprendido y me dijo que la casa no estaba en alquiler. Hace mucho tiempo, el último dueño era un contador, así que nadie quería alquilar esa casa, ¿verdad? Ahí entendí por qué la casa era barata y por qué nadie la estaba alquilando. Al día siguiente, me fui a buscar otra casa para vivir. La verdad es que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿verdad? Soy Roger. Tenía 12 años cuando gané a Bolota. No fue un regalo de cumpleaños, ni comprado en una tienda. Yo estaba regresando de la casa de un amigo y tomé un atajo por una calle que pasaba por una vieja encrucijada. Ahí, sentado en un banco de madera, había un hombre muy extraño. Nunca había visto a ese tipo. Cuando pasé, él dijo, «Oye muchacho, ¿quieres mi jamés? Era de mi hija, pero ahora ya no puede cuidarlo». Me detuve sorprendido y él extendió una pequeña jaula hacia adentro. Había un hámster marrón, era una cosita tierna. «Cuida bien de él, él también te cuidará a ti». Lo tomé sin pensar. Cuando volteé para agradecerle, él ya no estaba ahí. «Caray, ¿ese viejo tiene prisa?» Al principio, era solo un hámster normal, hasta que una madrugada me desperté por un ruido extraño. No era el giro de la rueda, era un sonido de compás. Vi a Boloto de pie sobre sus patas traseras, mirando fijo la esquina más oscura del cuarto. No se movía ni parpadeaba, pero no le di importancia y seguí durmiendo, pensando que solo era por roedores. Los roedores suelen estar activos de noche, ¿cierto? Entonces, ¿todo bien? A la mañana siguiente, mi mamá comentó que había encontrado aserrín esparcido en el suelo, formando un círculo casi perfecto. Bromeé con ella, ¿no? Diciendo que Boloto estaba intentando hacer alguna travesura ahí, hasta que una noche me desperté y vi la puertita de la jaula entreabierta, y él estaba en el centro de ese círculo, moviendo grano por grano de aserrín, como si estuviera ajustando algo ahí. Muy importante. Iba a llamarlo, pero me detuve porque me di cuenta de que justo en el centro del círculo se estaba formando una sombra alta. Parecía humana, no era ninguna sombra proyectada en el cuarto. Como que eso estaba pasando. Estaba ahí parado, inmóvil, mirándome. Cuando parpadeé, la sombra desapareció. El círculo, sin embargo, tenía un leve tono oscuro, como si el aserrín hubiera sido quemado en los bordes. Bolota se perdió tras esa noche. 3 días después regresó y estaba ahí en la jaula, con la puertita cerrada, como si nada hubiera pasado. Zanoto. Nunca volví a ver a ese hombre de la encrucijada, pero de vez en cuando me despierto con ese ruidito.
y siento que estoy siendo observado por el ratón. O tal vez solo es impresión mía. Si yo fuera de esas personas que creen en lo sobrenatural, diría que él estaba intentando invocar algo, pero después de ese día, nunca más lo vi haciendo esos círculos. Así que no sé si realmente está invocando algo. En otro lugar, el viejo había dicho que su hija ya no podía cuidarlo. ¿Será que la hija murió? ¿Y el ratón está intentando invocar el alma de ella ahí en ese cuarto, usando aserrín para hacer las marcas en el suelo? Espero que les haya gustado esta historia bizarra de los suscriptores. Y si quieres enviar una historia para aparecer en esta sección, solo mándala a ese correo ahí, inscritosleo@gmail. Bueno, yo me despido por aquí, ¿eh? Adiós. Nuestro Brasil es un país bendecido, tanto por el clima como por los recursos naturales que nos ofrece, pero también está maldito, cargando criaturas extrañas y aterradoras que además de asustarnos, incluso pueden llegar a sacarnos de este mundo. A continuación conoceremos algunas de esas criaturas aterradoras. Mis amigos. Hola mis amigos, hoy vamos a conocer la leyenda de Cabeza de Cuia. Se trata de la historia de Crispín, un joven pescador que vivía a orillas del río Parnaíba. De familia pobre, Crispín vivía solo con su madre, enfrentando adversidades debido a la escasez de peces en el río. En época de inundación, según esta leyenda, cierto día, Crispín salió temprano a pescar, pero no logró atrapar ninguno. Su madre, sensibilizada por la situación, le pidió a la vecina algo para preparar el almuerzo para su hijo. Sin embargo, lo único que le ofrecieron fue un hueso de res, con el cual la madre de Crispín hizo una sopa aguada sin carne, solo con el hueso, solo para darle sabor al agua mezclada con harina. Al volver cansado y frustrado de la pesca, Crispín se rebeló al ser servido con esa sopa de hueso. En medio del clima de conflicto y discusión, él tomó el hueso y lo arrojó contra su propia madre, golpeándola en la cabeza. Antes de morir, su madre lanzó una maldición sobre Crispín, transformándolo en un monstruo consumido por la culpa de haber matado a su madre, Crispín. Desesperado, salió corriendo sin rumbo y mientras corría, su cabeza empezó a crecer. A partir de entonces, él quedaría vagando entre los dos ríos, que recorren largos kilómetros y se encuentran en Teresina. Su destino es vagar 6 meses por el río Parnaíba y 6 meses por el río Poti. Según la leyenda, Crispín solo será liberado de la maldición cuando logre devorar a 7 personas. Algunos habitantes de esas regiones afirman que el Cabeza de Cuia acaba con cualquiera que bañistas que están en los ríos hasta embarcaciones que pasan por ahí. Hoy vamos a conocer la historia del Boto Rosado, o Boto Rosado. Se cree que la leyenda del Boto surgió en la región amazónica hace cientos de años. Dicen que en noches especiales, como fiestas juninas o de luna llena, el Boto Rosado aparece donde hay mujeres solas. Sale del río transformado en un joven elegante, vestido de blanco y siempre con un sombrero en la cabeza, para ocultar el orificio por donde respira. Su transformación no hace desaparecer esa característica de Boto. Apareciendo ante las muchachas en la orilla del río o bailando con ellas durante las fiestas, el Boto logra seducirlas con su manera dulce y encantadora. Él las lleva al fondo del río y en algunos casos termina teniendo hijos con ellas, dejándolas solas para cuidar de los niños. ¡Qué tipo tan patán! No es solo su encanto y su manera dulce lo que hace que ellas caigan en esa charla. Él usa un encantamiento en las personas, que deja secuelas en la vida de quienes lo conocían. Después del encuentro con el ser fantástico, las mujeres parecían enfermarse de pasión, entrando en un estado de melancolía, se volvían delgadas y pálidas. Muchas tenían que ser llevadas al curandero para volver a la normalidad y continuar con sus vidas. Por esa razón, cuando un joven desconocido aparece en una fiesta usando sombrero, se le pide que se lo quite para asegurar que no sea un boto. Por eso la gente empezó a decir que cuando una mujer tiene un hijo de un padre desconocido, es porque es hijo del boto. Antes de que llegue la madrugada,
él se sumerge de nuevo en las aguas del río, transformándose en Boto otra vez. Él regresará varias veces al año para repetir este ciclo extraño. Hace mucho tiempo, vivía una familia cerca de una plantación de café, en una aldea, junto con otros trabajadores. El padre trabajaba en el campo cosechando café, y su madre cuidaba la casa con sus 2 hijos. Sin embargo, sus hijos eran muy diferentes el uno del otro. Mientras uno era amable y ayudaba con las tareas del hogar, el otro era perezoso y maleducado, no hacía nada para ayudar a sus padres. Una mañana, llegó la noticia de que algunos niños estaban desapareciendo en la región y había sospechas de quién estaba haciendo eso. Era una anciana que vivía en medio del bosque. Nadie sabía mucho sobre esa anciana. Solo algunos niños habían visto que ella rondaba la aldea justo cuando empezaba a oscurecer. Ella les dijo a los niños que su nombre era Cuca y le gustaba ir a la ventana de las casas para verlos dormir. Entonces, se reunieron algunos hombres para buscarla en el bosque y ver si encontraban a los niños que desaparecieron. Buscaron mucho, pero no lograron encontrar a nadie. No había rastros de personas viviendo en el bosque. Al caer la noche, todos regresaron a sus casas. En esa época, era común que todos durmieran en el mismo cuarto, cerca unos de otros. El hijo, malcriado, no tenía sueño, ya que pasaba la mayor parte del día durmiendo, era un vago, así que decidió molestar a su hermano. Salió sigilosamente y se puso una sábana sobre la cabeza para fingir ser un fantasma, ¿verdad? Pero se detuvo. Al escuchar un ruido que venía de afuera, fue a echar un vistazo y se quedó congelado al ver lo que estaba observando. Él, una anciana de apariencia extraña, con cabello oscuro y cara de cocodrilo, le preguntó si tenía sueño. ¿No tienes sueño, chico? No tengo sueño. Antes de que él respondiera, la anciana lo agarró. En unos segundos, con su boca gigantesca, él empezó a gritar como loco o desesperado. Eso despertó a todos en la casa. El papá, al ver esos gritos, fue a buscar su hacha para intentar salvar a su hijo, pero ya era demasiado tarde. Cuca ya había huido del lugar y desaparecido en el bosque. Hay algunas formas de protegernos de esas criaturas aterradoras. Una de ellas es pedirle a Dios que nunca nos crucemos con ellas. La otra es armarse y estar preparado para enfrentar el mal de frente. Siempre esté listo para protegerse y proteger a su familia de cualquier amenaza que venga. A continuación, conoceremos algunas criaturas siniestras más que habitan nuestro Brasil. Hoy vamos a conocer la historia del Curupira, también conocido por varios otros nombres como Caipora, Caizara, Capora, Anangá o Padre del Monte. Todos estos nombres identifican a una entidad de la mitología tupi-guaraní, que sería un protector de los bosques y de los animales silvestres, conocido también como el demonio del bosque. Él es representado como un enano de fuego, de cabellos rojos y largos y extrañamente con los pies volteados hacia atrás. Verlo caminar es algo muy perturbador y muchos se desmayan al presenciar tal escena. Él es el mayor enemigo de los cazadores, impidiéndoles casi siempre cazar en el bosque. Ellos intentan rastrear sus huellas, pero se rinden al seguir su rastro. La huella está indicando para allá. No hay nada allá, jefe. Rayos, inténtenlo de nuevo, idiotas. El Curupira, cuando persigue a alguien, suele montar un jabalí, que tiene la capacidad de correr muy rápido por cualquier tipo de terreno. Al localizar a su víctima, él ataca. A los indígenas, para agradarlo, empezaron a dejar ofrendas en los claros del bosque. También dicen que la persona debe llevar un rollo de tabaco o aguardiente si entra en la selva. Los cazadores, con la esperanza de no ser molestados por el Curupira, empezaron a ofrecer estos artículos. Sin embargo, el Curupira sabe la intención de la persona solo con mirarla.
Su presencia se relata desde los primeros tiempos de la colonización, y cuando alguien desaparece en la selva, muchos habitantes del interior atribuyen la desaparición al curupira. Hoy vamos a conocer la historia del chupacabras, una criatura responsable de ataques sistemáticos a regiones rurales de varios países de América. El nombre de la criatura se refiere al descubrimiento de varias cabras muertas en una hacienda en Puerto Rico. Fueron encontradas con marcas de mordidas en el cuello y la sangre completamente drenada, cada una con 3 perforaciones en el tórax. Poco después de los primeros registros de los incidentes en Puerto Rico, se reportaron varias muertes de animales en otras regiones. No hay registros que confirmen la existencia de esta criatura extraña y muchos dicen que no existe. Sin embargo, relatos de granjeros afirman que el chupacabras es una realidad con la que tienen que lidiar todo el tiempo. Un granjero que quiso mantener su identidad en secreto afirmó haber visto al chupacabras en una noche de luna llena. Él estaba durmiendo cuando escuchó el grito de sus cabras como a las 3 de la mañana. Convencido de que algo andaba mal, tomó su escopeta y fue a ver qué estaba pasando. Cuando llegó al lugar, el animal estaba encima de una de las cabras. Según el ranchero, la criatura parecía un híbrido de reptil con humano. Con algunos cuernos en la cabeza y ojos negros. Cuando él apuntó para dispararle a la criatura, ésta huyó. La velocidad de la criatura es absurda. Cuestión de segundos, desapareció en el horizonte, observando a los pobres animalitos en el suelo. Él constató que solo las hembras habían sido atacadas, los machos fueron ignorados por alguna razón que él no sabe. Las cercas no logran impedir la acción de esta criatura, causando un gran dolor de cabeza para los criadores de estos animales. Hasta hoy, no ha habido víctimas humanas, pero siempre es bueno tener cuidado, ¿verdad? ¿Y si esa criatura ataca a una persona? Hoy vamos a conocer la historia del Papa. Figo es conocido como un viejo andrajoso, jorobado y barbudo, que suele vagar por las calles de la ciudad con un gran saco en la espalda. Su intención es capturar a los niños desobedientes que se quedan jugando solos en las calles y comerse sus hígados. Tiene una apariencia extraña, uñas muy largas, orejas y nariz desproporcionadas y dientes que parecen incluso de vampiro. Lo que más desea es encontrar a un niño sin la protección de un adulto. Suele usar algunas tácticas para atraer a sus víctimas. Hay relatos de niños diciendo que había un anciano frente a una escuela, hablando con un alumno, y que les ofreció un juguete. El niño no aceptó, entonces le ofreció un dulce. El niño sanotó, y el niño aceptó. Después de ese día, nunca más fue visto. Casos parecidos se siguen repitiendo con el paso de los años, y lo que queda son familias destrozadas por el Papa. Figo, dice la leyenda, que este hombre hace eso con los niños porque tiene una enfermedad y es necesario que el Papa Figo coma el hígado de un niño. Por eso recibe ese nombre, que es la contracción de la palabra papa hígados. Al alimentarse del órgano, ¿cree que su enfermedad será curada? Debes estar preguntándote por qué solo toma a los niños y no a los adultos o ancianos. Puede haber 2 explicaciones para eso. La primera es porque los niños son más fáciles de capturar para él que un adulto. Solo tiene que meterlos en el saco que lleva en la espalda y se va. Otra explicación es porque los niños son puros y sus órganos están nuevos. En algunas versiones de la leyenda, el Papa Figo tiene algunos ayudantes que atraen a los niños y llevan a las víctimas hacia él. Después de comer el hígado de la víctima, suele dejar al lado del cuerpo una cantidad de dinero para los gastos del funeral y también para ayudar a la familia. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete a este canal. ¿Escucharon eso? Parece que no estamos solos aquí en este monte. Seguro que sintieron mi olor desde lejos, chicos. Sea lo que sea, vamos a enfrentar el problema de frente. Mientras acabo con esas criaturas que posiblemente están aquí para atraparme, voy a ponerle play ahí, para que conozcan más monstruos extraños que habitan este Brasil enorme. Dale like ahí, mi hermano, y recen por mí.
Hoy vamos a conocer la historia del cuerpo seco. Dice la leyenda que, hace mucho tiempo, había un hijo que era muy violento con sus padres. Él los maltrataba por cualquier cosa, usando desde palabras feas hasta agresiones físicas contra los ancianos. Los padres no entendían por qué el hijo era así, ya que fue criado con mucho amor y cariño. Un ejemplo de esas actitudes deplorables fue cuando él se despertó y sus padres no habían preparado el café. Eso fue suficiente para que él se enojara y les arrojara la mesa encima. La madre resultó herida, con un fuerte trauma en la cabeza, y su padre lo echó de la casa empuñando un cuchillo. Ya estaba cansado de ser maltratado. El joven agarró sus cosas y se fue de la casa. Furioso, sin tener a dónde ir, entró a un bar cercano. Más tarde se metió en una pelea de bar y por motivos triviales terminó muriendo. Al morir, fue rechazado por Dios para entrar al paraíso y hasta por Lucifer para ir al infierno. Sus actos repugnantes lo volvieron tan impuro que su cuerpo ni siquiera fue enterrado. La propia tierra, asqueada de su presencia, vomitó su cuerpo. Así, se vio obligado a deambular por ahí con el cuerpo completamente podrido, todavía lleno de odio en el corazón, haciendo daño a todos los que se cruzaban en su camino. Hay relatos de personas que vieron el cuerpo seco cerca de árboles. Según ellas, esa criatura se queda agarrada al tronco del árbol, y cuando alguien pasa cerca, se lanza dando un abrazo mortal. Su fuente de alimento es la sangre humana. Es lo único que calma su hambre. Deja tu like para que el cuerpo seco no te atrape. La gran serpiente es una leyenda muy antigua. Surgió en la región amazónica y cuenta la historia de una serpiente aterradora que ni los guerreros más fuertes se atrevían a desafiar. La boyuna es una serpiente gigantesca, y sus proporciones se pierden en las descripciones de tan inmensa que es. Según algunas versiones, ella puede asumir la forma de grandes barcos o incluso de navíos, haciendo que muchos navegantes. La mayor parte del tiempo, ella permanece en el agua, esperando a sus presas. Según las leyendas, ella atrae a los pescadores con sus ojos, que brillan tanto que se confunden con antorchas o faroles. Cuando el pescador ve eso, naturalmente va a revisar qué es. Cuando está en su radio de alcance, Boyuna lanza su ataque mortal. Con una sola mordida no queda nada. Otras descripciones de la criatura dicen que puede reflejar la luz de la luna, lo que suele usar para camuflarse y atrapar a sus víctimas. Tiene preferencia por cazar humanos, ya que así puede transformarse en un humano, y así ir al poblado de las tribus e infiltrarse para aparearse y tener descendientes que, en el futuro, tomarán su lugar en las aguas. Una leyenda muy famosa sobre la criatura cuenta la historia de una indígena que vivía en la Amazonia y terminó embarazada de la boyuna. Ella tuvo 2 hijos, un niño y una niña. Ellos nacieron con una apariencia muy diferente, una forma híbrida, pero parecían más serpientes que humanos. Eso hizo que su madre los arrojara al río. Ella pensó que eso era un castigo divino y arrojó a los niños al río. Allí, en las aguas frías, crecieron y tomaron su forma de boyuna. Así, se inició un nuevo ciclo. La dama de la pinga. Dice la leyenda que, al pasar la medianoche, esa entidad aparece. Una mujer muy atractiva. En algún cruce de caminos aparecerá. Ella usa su encanto para persuadir a los borrachos. A las personas alcohólicas que pasan por ahí, los convence de ir a un lugar más cool, lleno de bebidas y mujeres o hombres. Si la persona acepta la invitación de esa mujer extraña en un abrir y cerrar de ojos, la víctima estará en un lugar muy diferente al que conoce. Un lugar muy extraño, llamado el mundo de los borrachos, no es más que una realidad alternativa creada por la dama del alcohol. Quien entra ahí tiene 5 mujeres para servirte, mucha cachaza y diversión, a montones, alimentando el vicio de la persona de forma desenfrenada. Mi compañero, con el paso de los días,
La víctima va sintiendo más fatiga, se va quedando exhausta, sin darse cuenta de que las lindas mujeres que están a su alrededor festejando y sirviéndole tragos, en realidad son criaturas horribles del inframundo que se están alimentando de su energía vital. Estos humanos son muy tontos. Incluso robando tu vida poco a poco, sin que te des cuenta. Ese proceso puede durar semanas o incluso meses, pero el final es seguro, amigos míos: la muerte. Después de eso, el alma de la persona quedará atrapada en ese mundo del espinguzo, vagando sin rumbo, buscando una salida que no existe. En realidad, ese lugar no es más que el interior de esa criatura, y esas almas son usadas como fuente de energía para la dama de la pinga. Cada alma almacenada le da energía para que pueda aparecer en 2 encrucijadas más simultáneamente. O sea, aumentar su área de actuación. Con el paso de los años, esa criatura expande su negocio significativamente. Los planes de la dama de la A: es simple sobrevivir y multiplicarse explotando el vicio de los humanos. Así que eso es todo. Amigos, tengan cuidado con las encrucijadas por ahí, invitaciones misteriosas para beber en otro lugar, ¿ok? Con cada metro que me adentro en esa selva, más me pierdo, no sé dónde estoy y sigo vagando. Está ahí. ¡Rayos! Ese animal es muy rápido. Hasta ahora solo vi una sombra de lo que parecía ser una niña. Solo eso. Escucho esas risitas. Parece ser un habitante de este lugar y esta oscuridad que está sobre mí. Dios, dame clarividencia y valor para salir de este lío. Hoy vamos a conocer la leyenda de la comadre Fulosiña. Ella es el espíritu de una cabocla de largos cabellos negros que le cubren todo el cuerpo. Muy ágil, vive en el bosque, defendiendo a los animales y plantas contra los ataques de quienes destruyen la naturaleza. Tiene la capacidad de confundir la mente de las personas que entran en su territorio y hacer que se pierdan sin encontrar la salida. Le gusta recibir regalos, especialmente papilla de avena, dulces y miel. Cuando está complacida, hace que la casa aparezca para quien le ofreció el regalo y permite que esa persona pueda salir del bosque. Algunos ancianos afirman conversar con ella, generalmente al amanecer cerca del bosque. Según ellos, el espíritu gusta de acercarse a los ancianos porque no representan peligro y principalmente suelen dar siempre el regalo. Ella tiene una personalidad bromista, a veces malvada, otras bondadosa, depende mucho de la persona que encuentre. Se dice que corta violentamente con su cabello a quienes entran al bosque sin llevar ofrenda, y también enreda la lengua de la persona. ¡Oh, oh, oh! Furtiva, su silbido se vuelve más bajo cuanto más cerca está, pareciendo estar lejos. También le gusta hacer trenzas, y nosotros, en la crin y la cola de los caballos, solo ella puede deshacerlos si la complacen con mimos, claro. Una pequeña Adfulosiña. Era un niño con mucha energía y le encantaba jugar en el bosque. Pero un día se alejó de su casa y terminó perdiéndose. De tanto buscar el camino de regreso, terminó muriendo de cansancio y su espíritu empezó a vagar por el bosque buscando el camino de vuelta. Sin embargo, adoptó el bosque como su nuevo hogar. Hoy vamos a conocer la historia de Yara, una leyenda del folclore brasileño muy interesante. Dice la leyenda que ella es una hermosa sirena. Vive en el río Amazonas. Su piel es morena. Tiene el cabello largo y negro y ojos cafés. Yara suele bañarse en los ríos y cantar una melodía irresistible. De esa forma, los hombres que la escuchan no pueden resistirse a sus encantos y saltan al río. Ella tiene el poder de cegar a quien la admira y llevar al fondo del río a cualquier hombre con el que desee casarse. Los indígenas creen tanto en el poder de Yara que evitan pasar cerca de los ríos al atardecer por miedo a que ella aparezca. Para evitar ser atrapados, se ponen hojas o ramitas en los oídos con la esperanza de bloquear el sonido.
Vaya, qué voz tan hermosa. Estoy enamorado, espérame. Según la leyenda, Yara era una india guerrera, la mejor de la tribu, y recibía muchos elogios de su padre, que era el chamán. Los hermanos, por envidia de Yara, decidieron matarla por la noche mientras dormía. Yara, que tenía un oído muy agudo, los escuchó acercarse y los mató. Con miedo a la reacción de su padre, Yara huyó muy lejos de su tribu. Sin embargo, él organizó búsquedas y logró encontrarla escondida en la selva, como castigo por la muerte de sus hermanos. Con una flecha en el corazón, fue arrojada en la confluencia de los ríos Negro y Solimois. Algunos peces llevaron a la joven al fondo y la transformaron en una hermosa sirena. Desde entonces, Yara sigue lanzando su canto, hipnotizando a los hombres. Si te gustó este video, dale like. La leyenda de la rubia del baño habría surgido de la historia real de María Augusta de Oliveira Borges. Deja tu comentario, activa la campanita si eres nuevo. Hasta la próxima. Adiós, besos, adiós. Verdadera inútil. Fue obligada por su padre a casarse a los 14 años con el consejero Dutra Rodríguez, un hombre mucho mayor e influyente. Desafortunadamente, con el matrimonio arreglado, vendió sus joyas y huyó a París en 1884 a los 18 años, donde vivió hasta 1891, cuando murió a los 26 años. Con la desaparición del certificado de defunción, la causa de su muerte sigue siendo un misterio hasta hoy. La familia trajo el cuerpo de regreso a Brasil hasta que se construyera la tumba. El cadáver de la joven fue mantenido en una urna de vidrio en la mansión de la familia para la visita pública. Arrepentida, la madre, Amelia Augusta, la pareja no quería enterrar a María, aunque la tumba ya estaba lista, pero ella empezó a tener visiones de su hija pidiéndole que la enterrara, lo que finalmente la hizo decidirse por el entierro. Poco más de una década después, en 1902, la casa dio lugar a una escuela. Ya existían rumores de que el espíritu vagaba por la escuela, pero la historia de la rubia del baño cobró fuerza cuando un incendio misterioso dañó parte del edificio en 1916. Entonces empezaron a decir que María había muerto de rabia, una enfermedad común en Europa en esa época, y que causa deshidratación en las víctimas. De ahí el incendio. De acuerdo con la leyenda, el espíritu anda por los baños de la escuela, abriendo llaves de agua para saciar su sed y pidiendo que lo entierren. Vaya. Quiero salir de aquí. Hay residentes que dicen haber sentido un fuerte olor a perfume femenino momentos antes de encontrarse con la aparición. Entonces, eso es todo, amigos. Denle like para estar protegidos contra la rubia del baño, ¿ok? El mapinguari es un animal muy diferente, que vive en la selva. Es una criatura humanoide. Cubierto de pelos muy fuertes, son tan resistentes que lo hacen invulnerable a flechazos, balas, prácticamente cualquier proyectil, excepto en la parte correspondiente. Su boca vertical ocupa gran parte de su cuerpo. Según la leyenda, es un terrible enemigo del hombre, de quien devora solamente la cabeza. La mayoría de los que dicen haber visto al mapinguari lo describen como una criatura alta, que llegaría a medir 2 metros de altura cuando se pone sobre sus 2 piernas. También emite un olor muy fuerte, extremadamente desagradable para quien tiene la mala suerte de estar en un radio de 3 kilómetros. Otros relatos dicen que usa una armadura hecha de caparazón de tortuga. Para otros, su piel es igual al cuero de jacarandá, y hay quienes dicen que sus pies se parecen a los de caballos, con cascos duros como piedra. Mapinguari emite un grito similar al que dan los cazadores. Si alguien responde, él va de inmediato al encuentro del desprevenido y lo ataca, devorando solo la cabeza. Pocos logran sobrevivir a un encuentro con este animal extraño. Cuando eso sucede,
Generalmente quedan lisiados con marcas horribles por todo el cuerpo. Dicen que el mapinguari solo recorre la selva durante el día, porque prefiere dormir y descansar por la noche. Pero si lo despiertan mientras duerme, ya valiste, compañero. Aumenta su agresividad y sigue corriendo, gritando, rompiendo ramas, derribando árboles, dejando tras de sí un rastro de destrucción y muerte. Según el investigador David Oren, una explicación legendaria, el mapinguari, es que sería un indígena, un chamán que descubrió el secreto de la inmortalidad. Pero el precio que pagó por eso fue transformarse en un animal horrible y apestoso. Según Domingos Parintintin, cacique de una tribu amazónica, la única manera de matar al mapinguari es dándole un golpe en la cabeza del animal. Sin embargo, él afirma que lo mejor que se puede hacer es subirse a un árbol y esconderse. Sin embargo, en vez de intentar matarlo, ya que la criatura tiene el poder de hacer que la víctima se maree y vea el día volverse noche, entonces eso es todo. Si te gustó el video, deja tu like. Suscríbete al canal A Próxima. Ella grita como una anciana muy delgada, con dedos largos y secos, uñas enormes, sucias y amarillentas. Tiene las piernas cortas, el cabello erizado, una nariz grande y espeluda. Los ojos son rojos y bien abiertos, la barbilla levantada hacia arriba y la boca siempre abierta de par en par. Siempre suele soltar una carcajada extraña y horripilante. ¿Qué es María Augusta Oliveira Borges Chau? La pesadilla ronda por los techos de las casas en la noche, observando los movimientos de las personas dentro de sus hogares y ataca siempre que ve la oportunidad. Generalmente, el ataque ocurre después de la cena, cuando la víctima se va a dormir con el estómago lleno. Ese es el momento perfecto para que la viejita macabra actúe. Aunque tenga las piernas cortas, su salto es muy largo, entra al cuarto de la persona y pisa su barriga, haciendo que regurgite toda su cena. Si la persona no regurgita, la pesadera le abre la barriga y devora su estómago. Adiós, adiós, ¿qué es María Augusta de Oliveira Borges? Adiós. Hoy vamos a conocer la historia del Sasi, relatada por primera vez en la región sudeste. En el siglo XIX, el Sasi Pereré es un niño de una sola pierna y, dependiendo de la región, es descrito como un ser maligno o bromista, que anda haciendo travesuras con todo el mundo. Siempre lleva su pipa en la boca y un gorro rojo que le da poderes mágicos. Siempre está haciendo travesuras y despidiéndose, y se divierte mucho con eso. Le encanta asustar caballos, quemar la comida de los demás y despertar a las personas a las 6 de la mañana con carcajadas ensordecedoras. La leyenda también dice que Sasi se manifiesta como un remolino de viento y hojas secas, y puede ser capturado si lanzamos un colador o un rosario sobre el remolino. Si alguien le quita su gorro, obtiene sus poderes y puede pedir cualquier deseo que quiera. Sin embargo, si él te persigue, debes lanzar cordones con nudos en su camino. Así es, nudos, hermano, porque él se detendrá a desatarlos, creando una oportunidad para escapar. Según el antiguo curandero, conocido como Papunco Nabuco, la función de esta criatura era el control, la sabiduría,
y el manejo de todo lo relacionado con las plantas medicinales. Tiene el papel de guardián de los conocimientos y técnicas en la preparación de tés, bebidas exóticas y otros medicamentos hechos a partir de estas plantas. Suele confundir a las personas que no le piden permiso para recolectar esas hierbas. Después de 77 años al final de su vida, él se convierte en un hongo venenoso que se instala en el brote del bambú. Ahí permanecería en estado de germinación. Después de algunos meses, resurge con toda su fuerza y continúa ejerciendo su función. Si te gustó este video, dale like. Y bueno, amigos, aquí está Leo Augusto. Y chicos, les voy a contar algo que me pasó estos días. Oye, hermano, recientemente, ¿sabes? La cosa estuvo loca. Fíjate, solo estaba yo, ¿no? En el autobús, regresando a casa después de un día cansado, exhaustivo, traumático. ¿Esa palabra siquiera existe? En fin, iba regresando, hermano, y de repente, mano, veo a un viejito, un ancianito, un señor mayor, y debía tener como unos 70 años, ¿sabes? Traía la gorrita así, bajada. Apenas se le podían ver los ojos. Y él estaba dibujando el rostro de las personas que estaban en el autobús. Mis amigos, así es, no vieron mal, ¿verdad? El tipo estaba dibujando a las personas del autobús. Se quedaba mirando la cara del sujeto y dibujaba el rostro de la persona todo el tiempo, dibujando eso ahí. En un momento dibujaba a una persona, luego veía a otra y la dibujaba. En fin, tenía como unos 9 dibujos ahí, ¿sabes? Él dibujaba con una tablita de cartón abajo. Así, tenía un cartón donde apoyaba y se quedaba dibujando con su lápiz. En eso, una señora que estaba al lado de él se levantó y se fue para atrás. Al darme cuenta, la misma señora está detrás de mí y me pregunta ¿dónde está ese lugar? Le dije, yo me bajo cerca, le aviso, señora. Al decirlo, ella se acercó a mí y entonces empezó a hablar sobre ese tipo que estaba dibujando a las personas, el rostro de las personas. Ella empezó a hablar sobre el señor mayor que estaba dibujando. Las personas dibujando el rostro de la gente sin pedir permiso. Y, al final, en vez de darle el dibujo, él se quedaba con los dibujos. Eso dice ella, que él empezó a dibujarle su gorrito. Y cuando se fue acercando a la cara, mano, ella se fue de ahí, y fue en ese momento que se sentó detrás de mí. Me familiaricé con Coroiña, lo vi dibujar y pensé, ese soy yo en el futuro, dibujando a la gente del camión. Pero entonces la señora propuso una teoría extraña. Decía que él tomaba el rostro de las personas. Así es, amigos míos. Lo que haría con tu rostro, al final de cuentas, nadie lo sabe. Tal vez él tuviera un mural en su casa con varios rostros de personas desconocidas. La monaguilla dijo que eso no era algo bueno, que eso es cosa del diablo. Andar robando la cara de la gente en la calle y llevándola a casa. Podía ser un loco maniático. Según ella, ni siquiera se toma fotos con familiares para que nadie tenga su imagen. Órale, me dio algo de miedo. Fue por la señora, no por el señor que dibujaba a la gente, ¿verdad? Ella empezó a invocar un montón de teorías locas sobre eso, y hasta me asusté. La señora hablaba tan fuerte que todos en el camión la escuchaban y yo estaba muy apenado. Junto a ella, diciendo muchas cosas, mencionó que servía para hacer retratos hablados de delincuentes, porque si el delincuente lo veía, se iban a asustar mucho de él. Iba a ver al maleante, iba a redibujar todo y pensé, Dios mío, solo quiero salir de aquí. ¿Por qué fui a dar la información de que iba a bajarme cerca de esa señora? Dios mío, solo quiero estar en paz aquí en mi viaje. Al llegar mi parada, me despedí de la señora. Ella tomó mi mano y comenzó a decir, Gracias, hijo, fuiste muy amable y me prestaste atención. Muchas gracias. Normalmente cuando hablo la gente no me escucha y se va, pero tú fuiste muy amable. Está bien, señora, gracias, Adiós, ya me voy, gracias, me fui, Dios mío. Me pasan unas cosas en el autobús que te digo, Uf, ¿alguna vez te ha pasado algo raro en el autobús? Comenten abajo, leeré sus comentarios, gracias, den like y suscríbanse. Adiós. No sé ustedes, siempre que confío en la suerte, salgo perjudicado, así ha sido siempre. Al pensarlo, recuerdo un episodio con tazos. Para quien no sepa, los tazos eran premios que ganábamos cuando comprábamos esas botanas que venden en el mercado o la tienda. Siempre que comprábamos esa botana, traía un tazo con una caricatura de la televisión. Era una locura, hermano. Todos los que conocía tenían tazos. En la escuela, la calle, en todos lados. De niño, los coleccionaba. Oigan amigos, miren lo que acabo de conseguir. Completé mi colección de tazos. Caray, hermano,
¿Cómo lo lograste? Yo todavía tengo pocos, yo soy el rey de los tazos. Vaya, amigo. Los niños que no tenían dinero para estar comprando siempre las botanas que traían los tazos, inventaban nuevas formas de conseguirlos, que era retándose uno contra el otro. Cada quien ponía un tazo boca abajo, sumando 2 tazos, y la persona tenía que tomar otro tazo y lanzarlo encima de esos 2. Si lograba voltearlos, la persona se los quedaba. Admito que el recreo se volvió más interesante. En esa época, todos se volvían locos, queriendo ganar tazos de los demás que tenían. Oye, Sabuguiño, te reto a una batalla de tazos, ¿eh? No soy superior a eso. No me someto a esas competencias. Tienes miedo. A mí no me importa. Yo tengo todos los tazos. Vamos. Sabuguiño es el mejor. Vamos en eso. El tonto no obtuvo nada. También estaban los chicos que no podían ganarle a nadie en los duelos ni comprar, así que se volvían ladrones de tazos. Así es, amigos míos. Era muy común ver este tipo de práctica en el salón de clases. Ellos aprovechaban cuando alguien iba al baño o salía a hacer algo fuera del salón. A escondidas, ese pequeño ladrón de tazos robaba los tazos de la persona, pero no se llevaba todos, tomaba pocos para no llamar la atención. ¿Cómo sé todo esto? Ya me pasó a mí. Una vez fui al baño a hacer pipí y cuando regresé, mi mochila tenía una pequeña abertura. Siempre cerraba mi mochila, pero esa vez estaba diferente. Revisé mis tazos para ver si estaba todo ahí. Me habían robado 3. Mano, ¿qué onda? Pregunté para ver si alguien había visto al ladroncito descarado. Oye, Sabuguiño, ¿viste a alguien revisando mi mochila mientras fui al baño? Ah, no, yo no. Nada, no vi nada. No. Siempre que podía compraba botanas para ganar el tazo. Así que intentaba conseguir más por el método del duelo. La mayoría de las veces no terminaba como yo quería. Hubo una vez que fui a jugar y empecé a perder de una forma inolvidable. En cada ronda que pasaba, perdía otro tazo contra el adversario. No sé qué me pasaba. Amigo, cuando llegaba mi turno, aunque ellos subían, la suerte no me favorecía. Pero el adversario, ¿verdad? Tenía éxito el 90% de las veces, era increíble. ¿Será que él había adquirido la técnica perfecta para manejar el tazo? No lo sé, amigos. Solo sé que ese día vi cómo todo mi patrimonio de tazos se reducía drásticamente. Ya había perdido 3 tazos con algún ladronzuelo del salón y ahora solo me quedaban 2. ¡Ah, qué mal! En ese momento me sentí como una verdadera basura, la caca del caballo del bandido, la mugre de la suela del zapato del vagabundo. Sentía una tristeza profunda que solo quien la ha vivido entiende. Esa adrenalina con rabia y tristeza. ¡Órale, qué loco, amigo! Ese día recogí mi insignificancia y guardé esos 2 tazos que me quedaban. Y no terminó ahí. Mis queridos suscriptores, mi falta de suerte en esas competencias siguió acompañándome a lo largo de los años. Recuerdo que llegó la fiebre de las tarjetitas. La forma de batirse en duelo era parecida a la de los tazos, solo que usabas tus propias manos. Golpeábamos el montón de cartas y las que se volteaban eran de la persona. Los antiguos llamaban a esto bafo. Yo lo llamo sopla golpea. Eso porque algunos niños, desesperados como yo, buscaban una alternativa para ganar. Escupían en la mano para que la adherencia de la saliva pudiera facilitar voltear las cartitas. Pero al final todo quedaba asqueroso y suspendían el juego por demasiada suciedad. Oye, amigo, mira lo que hiciste. Escupiste todo el asunto, todo o nada, todo. Ah, esa. No. Es por eso que no me gusta batallar nada, amigos míos, ni siquiera piedra, papel o tijera. Las marcas de la guerra están presentes en mi memoria y eso es algo difícil de sanar. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal y adiós.